Buenos días. Partido contra el Granada. Qué bien llegar pronto a un partido cuando se ha perdido y con unas situaciones irregulares, ¿no? Fuera de casa y en Tenerife. Buenos días. Buenos días. Pues sí, la verdad es que cuando un equipo, pues por las circunstancias que sean, no puede hacer un buen partido, lo mejor que le puede suceder es que el próximo venga pronto, porque los jugadores tienen muchas ganas y tienen ganas de revancha. Sabían que era un partido difícil contra el Tenerife, pero el equipo somos conscientes de que no dio todo lo que podíamos haber dado en cuanto a juego. Sí que pusimos todas las ganas y el ímpetu posible, pero esperemos que este próximo domingo contra Granada volvamos a coger la línea que habíamos hecho pues con equipos como Zaragoza o aquí el primer partido que jugamos contra Albacete. ¿En qué has incidido? ¿En qué has trabajado durante estos pocos días que hay de margen entre el partido de Tenerife y el de mañana en casa contra el Granada? Bueno, ya habíamos hablado con los futbolistas, habíamos comentado que iba a ser una semana compleja porque no íbamos a tener casi tiempo de preparar los partidos, que lo más importante era recuperar a la gente y no pensar mucho en el partido anterior, sino pensar más en el que viene, tanto si se sacaban puntos como lo que sucedió, ¿no? Entonces, bueno, al aspecto mental y sobre todo que la gente sepa contra el rival que se va a enfrentar y que sepa pues que hay que este miércoles pues no se nos puede escapar la victoria y que necesitamos los 3 puntos. Edu. Hola Rodri, Edu Pino, Cadena SER. El otro día, antes del partido ante el Tenerife, te veíamos muy convencido de que sabías los puntos fuertes de este Tenerife, que era muy agresivo, que presionaba muchísimo. ¿Qué le pasó al Nastic para no conseguir neutralizar estos puntos fuertes del Tenerife? Bueno, pues porque a veces se pone el empeño como hemos puesto en otros partidos, pero también hay un rival y bueno, no salió un partido bueno, pero tampoco hay que tenemos que darle más vueltas. A veces se intentan hacer unos planteamientos, ellos hicieron todo lo que se les había comentado durante la semana, lo intentaron poner en marcha. Pero bueno, el rival fue muy intenso, fue muy fuerte y nosotros pues no estuvimos un buen partido. No hay que buscarle tampoco más vueltas. Lo que hay que hacer es pensar en el próximo, que es el que tenemos contra Granada, que ya no nos sirve nada pensar en el Tenerife y lo que hemos hecho, preparar lo mejor posible para que mañana nos podamos quedar con los 3 puntos que son muy necesarios para nosotros. Y te quería preguntar por los internacionales, cómo han llegado Dimitrievski y Kakabadze, si van a jugar mañana. Sí, podemos contar con ellos, ya me lo comentó Emilio y que no había ningún problema, es decir, que entrarán en convocatoria y están disponibles para poder jugar. Bueno, Rodri, Radio Ciutat de Tarragona, Lluís Sarmiento, ¿qué partido prevés contra Granada después de su victoria y de un equipo que viene de primera división con la plantilla que tiene? Bueno, pues que empezó de una manera, pues como suele suceder cuando un equipo baja de categoría, que le cuesta un poco los primeros partidos de adaptación pues a la nueva categoría que está jugando y que ahora lleva pues una racha de 3 partidos seguidos ganando, que van en alza. Es un rival que tiene muy buenas individualidades, que está bien trabajado, que es un rival que tiene muy buenas prestaciones y bueno, que a priori es uno de los equipos también a estar en la parte alta, sino a subir directamente. Va a ser un partido difícil, duro, pero nosotros con la lección aprendida del partido del Tenerife, que aunque no nos sirvió para sacar puntos, sí que nos ha leccionado para estar muy pendiente de este tipo de partidos, de intensidades altas, de rivales muy exigentes, y yo creo que es la parte positiva que le podemos sacar al partido anterior. Imagino también que después de tantas semanas sin reencontrarse con el nuevo estadio, con tu afición, ganas de que el equipo juegue aquí y gane en casa. Sí, es que no queremos darle muchas vueltas a la cuestión, pero a nosotros no nos gustó nada tener que no poder jugar contra el Barcelona, contra el Barça B, porque estábamos bien y teníamos ganas de jugar con nuestra afición, y nos hemos encontrado que después de la entrada de un entrenador nuevo, tener que jugar 2 partidos seguidos fuera con un parón de una semana, pues no creo que ha sido muy favorable. Todo lo contrario que nos ha pasado esta semana, que hemos comentado con tu compañero, que estábamos deseando, la gente cuando terminó, veníamos de vuelta, me comentaban muchos jugadores, a míster, que
lo vamos a solucionar el miércoles, que el miércoles vamos a estar preparados, vamos a sacar los 3 puntos y vamos a ir con una buena mentalidad al próximo partido en campo del Córdoba. Mister, buenos días, Sergio Matac 12. Este equipo seguramente en su día estuvo hecho o se hizo para disfrutar con el balón en los pies, para ser protagonista en el césped. Quizá por la situación en la tabla le está costando al equipo generar fútbol y sobre todo llegar a portería, sobre todo fuera de casa. ¿Le falta en cierta medida un pelín de valentía al equipo? No, yo pienso que nos estamos guiando un poco de la última, que es fútbol, es actualidad y es el último resultado. Pero el equipo fue valiente el día del Albacete, los primeros 25 minutos con una situación compleja, con un cambio de posicionamiento, una manera de entender distinta, y fue muy osado, fue muy valiente y no le tembló el juego. En Zaragoza volvió a demostrar lo mismo. Lo que pasa que bueno, que hay veces que hay rivales que tienen una intensidad muy altas y nosotros estamos en ese proceso aún de terminar de adaptar cierto automatismo y ciertos hábitos en el juego ofensivo, y nos lo pusieron francamente difícil, no pudimos. Pero vuelvo a decir, nos va a servir de lección para que si volvemos a tener otra situación parecida sepamos responder. A veces el tipo de presión que utilizó Zaragoza no fue el mismo tan agresivo como el del Tenerife, y el Tenerife nos costó más. Pero el equipo, yo hablo con los jugadores, están muy dispuestos, creen que es la manera de conseguir resultados a través del balón y de ser osados, y hemos de seguir en esa línea, no podemos cambiar ahora. El equipo tiene una identidad que se ha buscado, estamos creciendo a través de ello y hemos de seguir, y por un resultado que no hayamos tenido bueno, pues no nos tiene que confundir y perturbar en ese sentido. El viernes avanzabas posibles o seguramente rotaciones para esta larga semana. ¿Ha llegado el momento quizá de las rotaciones? Sí, va a llegar, pero lo que comentamos, a veces es bueno o predecir o anticipar ciertos pensamientos, porque si hoy mañana hubiésemos hecho varios cambios, a lo mejor la gente hubiese creído que era por el rendimiento que tuvo el equipo, y no era que ya estaba establecido, que creíamos que el equipo iba a necesitar durante esta semana regenerar la alineación para poder mantener niveles altos de intensidad en el juego, y lo vamos a hacer. No, ya estoy. Sí, guarda de més? Doncs sí, una darrera, ja que tanca la rueda de prensa. Semana de 9 puntos en juego. ¿Nos damos por satisfechos perdidos los 3 primeros con 4 puntos, o en el momento en que estamos de liga tenemos que ir a por los 6? En nuestra mentalidad era intentar conseguir arrancar todos los puntos posibles. Si eran 9. Está claro que el primero no lo hemos podido conseguir, y que vamos a pensar en el siguiente, que es el Granada, que seguramente consiguiendo una victoria nos va a hacer pensar que podemos terminar con una semana compleja por tener 3 partidos seguidos contra rivales exigentes, y nos puede hacer pensar que podemos tener una semana muy completa a nivel de puntos. Pero estamos muy concentrados en el próximo partido, igual que estábamos con el Tenerife, y no queremos pensar más allá que si 3 partidos, tantos puntos. Vamos a pensar en el Granada, en rival exigente, y intentar dar una victoria a nuestra afición, que seguro que está deseándola y que va a estar con nosotros a muerte, y que nosotros vamos a intentar brindar esa victoria. Ahora sí, la última, Jesús. Perdona, Rodri, una última. Sobre estos conceptos que decías que aún el equipo va trabajando y vacilando, no sé si te da la sensación a lo mejor que está en una especie de pretemporada contigo aún el equipo. No, yo creo que es cierto que hemos intentado, ya lo comenté, que a mi llegada siempre iba a poner por encima mía al club, a aquella gente que Emilio, presidente, que han confiado en mi persona, y que nunca iba a pensar de manera individual. Yo creo que hubiese sido muy egoísta por parte mía ver solamente preparado el equipo partido a partido y no pensar tampoco ni en el aspecto físico ni nada por el estilo, y pensar que lo único que necesito es sumar puntos para ver si yo puedo seguir estando sentado aquí.
y no es mi manera de ser, no es mi manera de entenderlo, no es mi manera ni ética ni moral a un club que me da la posibilidad y que me ha entregado pues un reto muy importante, y lo que había que seguir es trabajando a dos niveles. Uno, que los futbolistas fueran cada vez cogiendo una capacidad física más alta. Dos, que pudiéramos competir lo máximo contra los rivales en función de cómo eran, y sobre todo mirar con un poco de perspectiva de futuro para sentar bases para que el equipo tenga unos fundamentos donde tenga que agarrarse. A día de hoy estoy seguro que nuestros futbolistas están más seguros de lo que pueden llegar a hacer contra el Granada que lo que podrían llegar a hacer contra el Albacete, y eso es muy importante para ellos, para acogerse a una manera, a unos fundamentos y a unas ideas y unas intenciones que son las que pueden llegar a conseguir este equipo por la naturaleza del futbolista y los perfiles de futbolista que llegamos a tener en plantilla.